¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos transmitiendo nuevamente en vivo, en contexto con Rubén Luengas a través de rubenluengas.com, redgeneración.com. Gracias por estar con nosotros y una vez más la invitación para que difundan este espacio porque no tenemos publicidad. Entonces, de voz en voz, ustedes nos pueden hacer favor de difundir este esfuerzo conjunto. Red Generación, rubenluengas.com, unidos México y Los Ángeles para establecer un medio más de comunicación alternativa. Me da mucho gusto saludarles. Hemos tenido una cobertura, pues yo creo que muy buena, muy buena los últimos 2 días en torno a lo que ha ocurrido allá en Venezuela con la muerte de Hugo Chávez. Ayer tuvimos un programa realmente muy importante. Quiero decirles que más adelante voy a tener en vivo al ex sacerdote Alberto Atié. Por favor, no lo confundan con aquel ex sacerdote que salía en programas de televisión en español. No, nada que ver con él. Alberto Atié estará para hablar acerca de una carta que han entregado a la Nunciatura Apostólica allá en México para que el cardenal Norberto Rivera no vaya al cónclave para la elección del nuevo Papa. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya están enterados, pero Alberto Atié nos va a explicar. Voy a tener también esta noche Alfredo Jalife, columnista del periódico La Jornada, para hablar de 2 temas. Uno, la cuestión del petróleo con Enrique Peña Nieto, etcétera, en México, los cambios de los estatutos del PRI el pasado fin de semana. Y le voy a preguntar también su visión, su postura acerca de la situación de Venezuela ya sin Hugo Chávez. O sea que vamos a tener esos temas. Pero mire, antes una noticia sin duda importante, y en este sentido quiero decirles que la leí en un medio de comunicación alternativo muy importante, que respeto mucho, que se trata de revolución3.0.com. Revolución3.0.com. Ahí está Epigmenio Ibarra haciendo un trabajo muy bueno. Entonces, hay un video de un nuevo grupo de esto del contexto de la autodefensa civil que está surgiendo en México, que ya tuvimos aquí un análisis de esta situación, pero un nuevo grupo que presenta un video en YouTube con armas largas y que manda un comunicado a Enrique Peña Nieto. Debo decirle presunto grupo o grupo, no lo sé, pero lo ha presentado este medio alternativo y me parece importante, pues, porque están surgiendo por todas partes estos grupos de autodefensa civil. Yo les hablé en su momento de lo que ocurrieron con grupos, digamos, parecidos, pero que fueron financiados en Colombia, que se convirtieron en grupos paramilitares y que luego hicieron tremendas violaciones a los derechos humanos. Les he hablado de lo que ocurrió en Guatemala, las llamadas patrullas de autodefensa civil, que en ese caso fueron creadas por el mismo gobierno para enfrentar a la URNG guatemalteca en el contexto de la guerra civil que duró más de 36 años allá en Guatemala. Pareciera que en México es ya estamos hasta el gorro o ya estamos hasta la madre, como diría Javier Sicilia, y que la gente está queriendo tomar la justicia o su seguridad en sus propias manos porque el Estado mexicano no está resultando capaz para defenderlos. Bueno, vamos a escuchar este video, no sin antes agradecer a revolución3.0.com que lo ha presentado el día de hoy en su página de internet. Este video allá en Michoacán. Escuchemos. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de todos los mexicanos, la sociedad civil de la región de Uruapan y Tancítaro, Michoacán, le informamos que hemos tomado la nada fácil decisión de organizarnos para enfrentar a la organización criminal de los Caballeros Templarios, ya que para nosotros es imposible seguir tolerando la serie de extorsiones, despojos y demás agresiones de que somos objeto por parte de ellos. Usted tiene la responsabilidad constitucional e histórica de velar por los intereses de la nación y de ser el garante de que se cumpla lo ya establecido en nuestra Carta Magna, que es la igualdad, libertad, propiedad y seguridad pública de todos los mexicanos. Para usted no es desconocido el estado de indefensión en el cual nos encontramos, ya que en su momento se lo manifestamos cuando en campaña visitó nuestro municipio. Sabemos que usted está informado que en el pasado proceso electoral local, Servando Gómez alias La Tuta, bajo amenazas terroristas, ordenó inclinar el voto a favor del hoy gobernador y presidentes municipales de nuestra región, emanados del mismo partido al cual usted pertenece. Ante tal situación, no podemos confiar ni en la autoridad estatal y municipal. Nuestra esperanza es que sea falso lo que este grupo criminal
ya ha manifestado que hubo acuerdos políticos por medio del actual secretario de gobierno, Jesús Reina, y el entonces dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, para garantizar el triunfo de usted en Michoacán y por ende seguir con los privilegios de impunidad que actualmente gozan. Señor presidente, por lo ya manifestado y haciendo uso de nuestro derecho como pueblo, le demandamos que como jefe supremo de la nación nos garantice nuestra paz social y proteja el patrimonio de nuestras familias, que es la base social de nuestra nación. Con el merecido respeto a su investidura, esperamos su pronta respuesta. Atentamente, Sociedad Civil Organizada en Pro de la Autodefensa. Licenciado. Civil organizada en pro de la autodefensa, un signo más inequívoco de una situación bastante grave que se está viviendo en nuestro querido México y en la que les invito en verdad a que cada quien, no sé cuántas personas nos estén viendo en este momento, pero créame que cada persona puede hacer la diferencia. Les reitero aquello que decía Gandhi: el cambio que quieras ver en el mundo, hazlo en ti. Bueno, yo diría, el cambio que queremos ver en México, vamos a hacerlo en nosotros mismos, porque podemos reproducir el lenguaje de la guerra, de la violencia, ahí en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestro barrio, o podemos reproducir el lenguaje de la paz si nosotros decidimos cambiar. A veces estamos esperando que venga un gobierno, una autoridad, alguien del cielo que nos venga a cambiar la situación en México, pero también nosotros tenemos a nuestro alcance ahí, en la familia, en la educación, a la hora de ver televisión, medios de comunicación. ¿Educamos a nuestros niños para la paz o educamos a nuestros niños para la competencia, para ganarle al otro, para madrearse al otro? ¿Para qué estamos educando a nuestros hijos ahí en la familia? ¿Qué está pasando en nuestros pequeños círculos donde sí podemos hacer la diferencia? Así se los planteo, pero no quiero continuar porque no quiero parecer radioevangelista ni televangelista, que Dios me libre de esa situación. Bueno, miren, vamos a pasar también, después de haber escuchado esta situación allá en Michoacán. El día de ayer estuvimos ocupando todo este espacio casi para la cuestión de Hugo Chávez, por todo el impacto internacional y lo que implica la muerte de Hugo Chávez. Pero resulta que no podemos dejar de mencionar que allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, nuevamente han sido atacados medios de comunicación. Entonces tenemos aquí una crónica con Priscila de Grillonautas de lo que ha ocurrido en dos medios, el Canal 4 y un diario de Ciudad Juárez. Vamos a escuchar la crónica. Las instalaciones del periódico El Diario en Ciudad Juárez fueron balaceadas esta madrugada por sujetos armados que irrumpieron en el estacionamiento frontal y dispararon contra los cristales de la entrada principal de este rotativo. De acuerdo con imágenes captadas por las cámaras de seguridad, una camioneta tipo Caravan de reciente modelo, color gris o plateada, con vidrios polarizados, ingresó al estacionamiento. Se dirigió hasta la entrada principal del periódico El Diario, mientras alguno de los ocupantes de este vehículo abría la puerta corrediza y sin detenerla, dispararon contra los cristales de la recepción. Los reportes indican que fueron 7 balas disparadas con una pistola tipo escuadra calibre .45. Oficiales de la policía municipal acudieron de inmediato y acordonaron el área y minutos después, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para la búsqueda y aseguramiento de evidencia. Tras este suceso, unos 15 minutos después, se reportaba que también las instalaciones del Canal 44 fueron baleadas, supuestamente por los mismos sujetos. Ahí, los disparos impactaron en la caseta de seguridad, así como en un portón que resguarda el lugar y uno de los cristales que se ubica a la altura del segundo piso de ese medio. Afortunadamente, en ambos escenarios no hubo reporte de personas lesionadas, solo daños materiales. Hasta esta mañana, las autoridades policíacas todavía no informaban de detención alguna que pudiera estar relacionada con estos hechos. También quiero decirles que antes fue el ciclo de Torreón y ahora también hay amenazas en contra del diario El Zócalo de Saltillo,
pues qué bonita manera de hacer periodismo, de esta manera poniendo en jaque a diferentes medios de comunicación. Antes de regresar nuevamente con Priscila para que nos actualice de eso, quiero invitarles para que a través de Twitter o a través también de un correo electrónico que les voy a conocer, le hagan una pregunta, porque voy a tener más adelante primero a Alberto Atié para hablar acerca del cardenal Norberto Rivera y más adelante Alfredo Jalife, de tal suerte que quiero interactuar con ustedes. Quiero que esto no sea un monólogo, sino que a través de las redes sociales, que esos son sociales, podamos establecer contacto. Entonces, si quieren mandar un correo de voz, si tienen iPhone o alguna manera de enviar un comentario con voz, lo pueden enviar a entrevistas@redgeneracion.com. Repito, entrevistas@redgeneracion.com. Quieren hacerlo a mi correo, es decir, a mi página de Twitter o Twitter, pueden hacerlo como @Rubén G. Luengas. Quieren hacerlo a Red Generación, @Red Generación MX. Entonces ahí nos pueden mandar sus preguntas para Alberto Atié y Alfredo Jalife. Pero ahora sí, vamos con Priscila de Grillonautas para que también nos diga qué ha pasado en otras partes. Ahora esta amenaza también a el Zócalo de Saltillo. Adelante, Priscila, te escuchamos. Así es, Rubén. Los ataques a medios de comunicación lamentablemente se han intensificado desde que comenzó este 2013. Apenas el mes pasado, el diario El Siglo de Torreón sufrió una serie de ataques. La madrugada del día de ayer, como vimos en la nota anterior, fue el Canal 44 de televisión y el diario de Ciudad Juárez. El día de hoy, miembros de un grupo del crimen organizado amenazaron al periódico Zócalo de Saltillo a través de una serie de narcomantas que fueron colocadas en distintos municipios del estado. Esto de acuerdo con información que proporcionó la misma Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. El Zócalo de Saltillo también ha sido víctima de otros atentados, ya que en enero de 2010 fue asesinado Valentín Valdés, reportero de la Fuente Policíaca. La violencia contra los medios se recrudeció en esta semana con el asesinato del periodista Jaime Guadalupe Domínguez, director del portal Ojinaga Noticias en el estado de Chihuahua. Seguiremos atentos, Rubén, a esta situación que lamentablemente se vive, no solo con los ataques que han sufrido estos medios de comunicación, sino con el clima de violencia e inseguridad por el que atraviesa nuestro país en estos momentos. Gracias por este reporte y de veras, les reitero, muchos dirán, bueno, es una noticia más, ocurre todos los días, nos vamos acostumbrando a esta especie de paisaje. Fíjense que yo una vez escuché una frase de Alberto Atié que me impresionó mucho. Alberto Atié dijo ante un público allá, yo estaba presente en México, dijo, es que en México pasamos de castrados a machos, pero sin pasar por hombres. Híjole, tremendo, ¿no? Ahí les va otra vez. Pasamos de castrados a machos, pero sin pasar por hombres. Se las dejo para su reflexión y tengo precisamente en vivo a Alberto Atié. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte. 2 horas más tarde allá en la Ciudad de México, 8, 9, 10, casi las 10:30 para ti. Gracias por aceptar la llamada. El ex sacerdote Alberto Atié Galo entrega las firmas recabadas electrónicamente en la recepción de la Nunciatura Apostólica, la misión diplomática de más alto rango del Vaticano en México. Son más de 17,000 firmas que rechazan la participación del cardenal Norberto Rivera en el cónclave papal. Acompañado de José Barba Martín, ex legionario de Cristo y víctima de Marcial Maciel, así como de Joaquín Aguilar y el investigador Fernando M. González, Atié Galo presentó la petición firmada por 17,672 personas que consideran que la inacción y encubrimiento de los abusos sexuales en contra de niños y niñas por parte de los sacerdotes pederastras no le dan al cardenal la calidad moral necesaria para participar en la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica en el mundo, por lo que exigen que no asista al cónclave. Dicha petición fue realizada el pasado 27 de febrero acompañada de una carta pública dirigida a Pierre Christophe, nuncio apostólico de México, y la cual, literalmente en contexto, presentamos a continuación. México DF a 27 de febrero de 2013. Ante los hechos de la renuncia del Papa Benedicto XVI, porque reconoce que no tiene más capacidad para gobernar a la Iglesia, porque de las causas más graves de dicha renuncia corresponde a los miles de abusos y violaciones cometidos durante años y en muchos
Alberto, a ti para hablar acerca de lo que han entregado, una carta y una serie de colección de firmas para que el cardenal Norberto Rivera no se presente al cónclave para la elección del siguiente papa sustituto del expapa Benedicto XVI. Tengo el contenido íntegro de la carta grabado en la voz de Harvey Goitia, pero antes, Alberto, si nos introduces, ¿no?, de la presentación de esta carta ante la Nunciatura Apostólica, y ahorita vamos a escuchar el contenido íntegro. Sí, efectivamente, aquí en México nos reunimos con las víctimas de por lo menos 3 sacerdotes que encubrió el cardenal Norberto Rivera, o sigue encubriendo, todavía no sabemos exactamente qué tipo de relación mantenga con el padre Nicolás Aguilar, y la relación con el padre Carlos López, que sigue aquí en la diócesis de México, incluso celebrando misas, pero que obviamente estas víctimas pues reflejan precisamente que el cardenal Rivera por una parte mantuvo esta conducta durante muchos años, lo que permitió a estas personas abusar de muchos niños aquí en México, en el caso del padre Nicolás, también allá en los Estados Unidos, cuando lo envió el cardenal Rivera autorizándole su traslado sin informarle al cardenal Mahony que este sacerdote ya había abusado de otros niños aquí en México, en la diócesis de Tehuacán. Lo mandó para allá para deshacerse él del problema aquí, pero obviamente enviando a un criminal a los Estados Unidos. Y después nos enteramos nosotros que en menos de un año el padre Nicolás había abusado de 26 niños en los Estados Unidos, la mayoría de ellos de origen estadounidense, pero también mexicanos, y que permitieron después, cubriéndolo, que regresara a México para que no lo detuviera la policía. Y luego el padre Nicolás aquí en México abusó de otros niños, de entre ellos precisamente Joaquín Aguilar. Y luego está el padre Carlos, que como he mencionado, era párroco de la parroquia de San Agustín aquí en Tlalpan, en el Distrito Federal, y que supuestamente se dedicaba a formar acólitos, pero que abusó de muchos de ellos. Uno se atrevió a denunciarlo, incluso a buscar ayuda en la curia, en los obispos auxiliares, y en particular también ayuda del cardenal. Nunca la recibió realmente, y lo que hicieron fue, como siempre, cambiar al padre Carlos. Entonces, ante este contexto, Rubén, de un hombre que jamás en su vida ha reconocido su responsabilidad públicamente, ni siquiera cuando finalmente Benedicto XVI, aunque en una forma muy ambigua, pero lo hizo, retira a Maciel del ministerio y sacan un comunicado público en mayo del 2006 para explicitar que el padre Maciel era invitado a retirarse a una vida de oración y penitencia. Como tú mismo verás en esa carta, él se burla de ese comunicado, diciendo, pero ¿cuál retiro? Si ya estaba retirado, si ni siquiera le hicieron un proceso. Es decir, un hombre al cual verdaderamente jamás le hemos visto ni escuchado una actitud de arrepentimiento, de reconocimiento, de petición de perdón, de atención a las víctimas. Él mismo las acusó de un complot contra el padre Maciel, contra el Papa. Él mismo los acusó a los exlegionarios víctimas de haberle pagado al periodista Salvador Guerrero Ciprés una cantidad para que él inventara mentiras y las sacara en el periódico La Jornada, cuando en realidad lo que Salvador había hecho era trasladar información de un periódico en los Estados Unidos, donde los exlegionarios bajo juramento ante notario habían dado sus testimonios. Entonces, en este contexto de un hombre encubridor y cómplice de pederastas que ha dañado a tanta gente, consideramos que no tiene la autoridad moral para presentarse al cónclave. Por supuesto, ni hablar de que pudiera ser votado, pero lo que sí creemos que él va a hacer es votar por el nuevo Papa. Y al hacerlo, creemos que no lo va a hacer buscando el bien de la Iglesia, buscando a un hombre
que realmente ayude a salir de esta crisis tan grave que vive la Iglesia Católica a nivel mundial por esta contradicción tan espantosa con el Evangelio, sino que lo que va a buscar con otros camaradas suyos de esta línea es proteger sus propios intereses, es salvaguardar obviamente su poder para que no lo sigan o no lo vayan a tocar. Entonces, en este contexto, pues hicimos una carta, la hemos publicado, la subimos a una red que se llama change.org, a la que invitamos a todos los que quieran adherirse a las firmas. Reunimos en el momento en que consideramos que era oportuno llevarla a la Nunciatura 15,000 firmas. Hoy llevamos ya casi 21,000 firmas recabadas y las presentamos a la Nunciatura con la carta firmada, y fuimos precisamente los que fueron directamente afectados como víctimas y tu servidor para presentar estos documentos ante la Nunciatura. No se nos abrió la puerta, se nos recibió ahí a la entrada un policía, le hicimos firmar la carta de recibido, pero hicimos público eso porque fuimos acompañados de medios de comunicación. Bueno. Entonces, en ese contexto, bueno, lo que estamos tratando de decir desde México es que un hombre como Norberto Rivera no puede presentarse al cónclave a ejercer su voto como si nada de lo que ha dañado a tantas personas hubiera pasado. Bueno, es que no te recibieron porque pues no llegaste en papamóvil. No llegaste en papamóvil. Oye, mira, te invito, vamos a escuchar, le pedí a Harwy Goitia que me hiciera favor de grabar la carta. Yo creo que es oportuno pasar la carta de manera íntegra. Regreso contigo, después tendremos a Alfredo Jalife, pero vamos a escuchar esta carta. Importante tema, con Harwy Goitia. Adelante. Por sacerdotes, obispos y cardenales, porque la mayoría de los victimarios fueron protegidos y encubiertos por sus autoridades respectivas, e incluso por las máximas autoridades de la Santa Sede y hasta los mismos papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, porque es público que varios de los cardenales que colaboraron en el encubrimiento y la protección complicitaria de pederastras, y que algunos de ellos enfrentan incluso procesos judiciales, están llamados a participar en el cónclave para elegir al nuevo papa. Ponemos a consideración de la comunidad católica y de la opinión pública, dice la carta, al cardenal Norberto Rivera Carrera, quien protegió a Marcial Maciel y a Nicolás Aguilar aquí en México en 2 ocasiones, y fue responsable al autorizar su traslado a Los Ángeles, donde el padre Nicolás Aguilar abusó de al menos 26 niños. También es responsable de haber encubierto al padre Carlos López, quien abusó de varios acólitos en la parroquia de San Agustín en Tlalpan, México DF, y le permitió que siguiera celebrando la Eucaristía en otras iglesias. Además, se burló del comunicado emitido por la Santa Sede y aprobado por el Papa Benedicto XVI del 20 de mayo del 2006, en el que se informaba que Marcial Maciel había sido invitado a retirarse como sacerdote, y afirmó que todo era puro cuento, así lo dice la carta. Además, el cardenal Norberto Rivera Carrera, desde 1997, año en el que acusó al periodista Salvador Guerrero Chiprés de La Jornada de haber inventado las acusaciones en contra de Marcial Maciel y de afirmar públicamente que incluso le habían pagado por ello. Hasta el día de hoy, jamás se ha arrepentido públicamente de sus insultos hacia las víctimas, ni mucho menos ha reconocido públicamente su responsabilidad como cómplice y protector de Marcial Maciel y de los otros sacerdotes pederastras, ni ha pedido perdón público a las víctimas por todos los daños prolongados durante años en contra de las personas afectadas. Por todo lo anterior, miembros de la Iglesia y de la sociedad mexicana exigimos que el cardenal Norberto Rivera Carrera no participe en el cónclave que tendrá lugar en el Vaticano, y exigimos que responda públicamente por sus actos. Así dice la carta, Rubén. El ex sacerdote Alberto Atiegalo. Gracias, Karina. Gracias, ahí como que se reproduce. Gracias por el contenido de la carta. Pues ahí está, Alberto. Nos hablabas para las personas que nos están viendo, nos hablabas de una página de internet. ¿Nos repites? www. Con mucho gusto, es www.change.org. Y de manera muy particular
yo quisiera invitar a todas las personas que de Los Ángeles saben precisamente de este daño tan grande y tan grave que causó el cardenal Rivera a estos niños, a sus familias, enviando a un sacerdote pederasta sin informar, sin avisar, y obviamente comenzando por decir que jamás lo debería haber enviado, debería de haberlo puesto a consideración de las autoridades mexicanas, que no hizo. Entonces yo invitaría a todas las personas que saben de esto en Los Ángeles, que por favor suban a la página y voten, firmen esta petición de que Roberto Rivera no asista al cónclave, y que expresen además a través de sus propias palabras, por medio de tu estación, Rubén, de tu periódico, de lo que tú tengas como medio de comunicación, su indignación, y que ojalá puedan reunir también por ellos mismos muchas firmas y muchas expresiones de repudio a la presencia del cardenal Rivera en el cónclave. Muy bien, Alberto, déjame ver si hay alguna pregunta que nos haya llegado a través del correo o a través de del Twitter para ti. Carlos, Adrián, ¿tenemos alguna pregunta para Alberto Atié? Sí, tenemos dos, uno del chat aquí en la programación y un tweet. Suéltala. El del chat dice, el del chat dice Lupis Lugo, y él está preguntándole a Alberto Atié que si habría alguna posibilidad de que Juan Pablo II no supiera nada. Pues mira, yo diría que efectivamente se manejó esa expresión para tratar de librarlo de la responsabilidad y poderlo beatificar, que ese era el tema que estaba en juego en ese momento, pero para poder lograr decir que Juan Pablo II no supo nada, tuvieron que decir que no había información relevante que él tuviera que saber, porque como sabemos todos, cuando alguien es responsable de una institución y sucede algo grave en la misma, el responsable de la institución de todos modos es responsable de lo que sucedió, aunque no estuviera enterado. El tema es precisamente que para eso tiene a su gente, a su equipo, a sus responsables que él ha puesto en las instituciones claves para que le informen. Entonces, para poder decir que él nunca supo, tuvieron que decir que no había información relevante. Y por eso mismo, nosotros hemos publicado un libro que pongo a consideración de quien quiera leerlo, y tenemos una página web que se llama La Voluntad de No Saber, en donde gente del Vaticano, de la Congregación para los Religiosos, nos hizo llegar 212 archivos del Padre Maciel, que contienen cerca de 650 páginas, en donde desde los años 40 sabía perfectamente la Santa Sede la calaña de tipo que era Marcial Maciel, y sin embargo no lo tocaron una vez en los años 50, pero él logró librarse y volverse a posicionar nuevamente, y de allí se fue hacia arriba como la espuma, hasta volverse asesor personal y compañero de viajes del Papa Juan Pablo, con nombramientos y reconocimientos públicos. Entonces, en ese sentido, yo diría, le hicieron saber al Papa respecto de Maciel. La respuesta que ellos mismos dieron es que no, porque no había material importante, lo cual es completamente falso. Entonces, si es verdad que le ocultaron toda la información, pues yo he llegado a afirmar que entonces el que gobernaba la Iglesia no era Juan Pablo II, sino Marcial Maciel, que logró protegerse de manera tal que jamás le llegara la información al Papa. Pero yo no creo en esta hipótesis. Yo creo que el Papa Juan Pablo sí supo, y si supo, él mismo llegó a decir, como en otros casos, esto no se toca, el Padre Maciel es importante para mí y para lo que estamos haciendo, y por tanto vamos adelante. Yo creo que esa fue su posición. Es obviamente una elucubración mía, porque no tengo elementos contundentes para decirlo, pero por lo que él hizo con respecto a otros casos que sí sabemos que él sabía, podemos inferir que esa fue su posición. Muy bien.
Pues una última pregunta, porque ya tenemos también enlazado a Alfredo Jalife para hablar de la cuestión del petróleo y de Hugo Chávez. Vamos a una última pregunta, Alberto, a ti, Adrián. Sí, este es un tweet que nos mandó Alberto, @314logmachine. Y bueno, es un poco más amplia la pregunta. Él habla de cuáles son las posibilidades de que sea elegido un papa progresista, como el caso de Juan 33 o Juan Pablo I. Juan 23 o Juan Pablo I. Adelante, Alberto, si la contestas así breve para continuar con el programa. Gracias. Sí, cómo no. Pues mira, lo veo muy difícil porque el grupo poderoso que tiene el control del Vaticano con Sodano van a tratar de cerrar filas para que no haya la manera de que alguien que pudiera poner en cuestión a estas personas pudiera llegar, pero no lo veo imposible. Yo creo que hay personas valiosas, creo que los análisis que nos han acercado nos ayudan a ver algunas personas que pueden ser valiosas, pero lo veo complicado, la verdad que sí, esa es mi opinión. Muy bien, Alberto, te agradezco muchísimo nuevamente por participar en este espacio cibernético en Contexto con Rubén Luengas. Muchas gracias y te seguiremos molestando porque pues vienen muchas cosas en la cuestión eclesial. Yo hace poco cité una frase de Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura Español 1956, que él se refería a España, pero yo lo aplico a México y a otras partes, nada más para concluir. Decía: España es un país más católico que cristiano, más eclesial que espiritual, país más de raíces y de pies que de alas. ¿No andaremos por ahí los católicos del mundo actualmente, más católicos que cristianos, más eclesiales que espirituales? Porque muchos católicos pues le sacan a hablar de este tema. Ya para terminar. Estoy de acuerdo contigo, Rubén, estoy muy de acuerdo contigo y con esa frase que me parece muy interesante y muy valiosa. Te agradezco, Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y saludos a todo tu equipo y a la gente que nos ha escuchado, muy amables. Muchísimas gracias, Alberto, en verdad, un hombre que ha batallado muchísimo, que el cardenal Norberto Rivera Carrera le hizo la vida pesada. No dejo yo de comentarles que la primera entrevista que dio a un medio de comunicación fue a mí cuando era yo corresponsal en México como cardenal. Y se enojó el señor Carrera y no dice nada, nomás le cambié el orden de las preguntas. Vamos a ver si un día logro conseguir esa entrevista, sería fantástico pasárselas. Vámonos nuevamente a la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México se encuentra Alfredo Jalife Rajme, quien, entre otros medios, escribe todos los miércoles y todos los domingos en el periódico La Jornada, y a quien yo le digo, un poco en broma, en mi pobre italiano, el controverso profesore. Mi querido Alfredo Jalife Rajme, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues yo estoy bien aquí, ¿cómo ves aquí en este espacio cibernético, en mi página rubenluengas.com? Bueno, por lo menos tienes algo, hay otros que se quedan sin nada. Bueno, es que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esto no lo tengo, sino lo estamos fabricando, lo estamos... Estás en el nuevo medio que le va a ganar a las televisoras, porque la gente está buscando medios informativos independientes y no sucursales de intereses creados, ¿no? Sí. O medios que incluso, fíjate, yo le llamo el totalitarismo privado. Es decir, si la Unión Soviética tuvo un totalitarismo estatal, hoy estamos viviendo el neoliberalismo con los medios, que es una de sus puntas de lanza, obviamente con las guerras, toda esta desinformación, estamos viviendo el neototalitarismo privado. Me gusta muchísimo claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso les digo aquí a los amigos que nos ven en internet, les digo que los grandes medios, muchos por lo menos de los grandes medios de la comunicación, tratan a la población como si fueran hongos, porque los hongos crecen en la oscuridad y se alimentan de desechos. Entonces, pues por ahí va la cosa. Alfredo, dos temas ya le dije a la gente y les invito a que hagan preguntas a Alfredo Jalife Rajme, quien arma unas polémicas también tremendas allá en internet, pero dos temas: la cuestión del petróleo, si le quieren preguntar, la cuestión del petróleo, los cambios de los estatutos del fin de semana pasado en el PRI, abren cuestiones al IVA, a los alimentos y medicinas, pero a la cuestión energética, por ahí nos quiere. Y número dos, evidentemente yo quiero escuchar el punto de vista de Alfredo Jalife en torno a Hugo Chávez, pero primero
¿Qué onda con el señor Enrique Peña Nieto? No sé por qué Enrique Peña Nieto y la cuestión del PRI de cara al petróleo. ¿Dónde estamos parados, Alfredo? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, mira, México ya desde hace mucho, desde 2001, hay que ver aquí la dinámica, eso no es de un día al otro. Sobre todo el tema del petróleo en México, pues forma parte de la genética nacional y además de su simbolismo colectivo. Desde 2001 hay un documento que se llama Nuevos Horizontes, New Horizons, que firman nada menos que el CIS, el Center of Strategic International Studies, que tú sabes es uno de los principales think tanks de Estados Unidos. Yeah. Nada más te digo dos personalidades que forman parte del CIS, así como se le conoce, CSIS. Y te soy sincero, con humildad y rigor, yo fui el pionero quien destapó eso en su momento. El documento se firma en el 18 de septiembre, 7 días después del 11 de septiembre, lo cual pues te conecta a una aplicación global de una nueva política que en ese momento estaba aplicando ya Baby Bush. Y lo firma nada menos, donde forman parte son Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de los demócratas, sobre todo de Jimmy Carter, y Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional pues de Richard Nixon, republicano. Y secretario de Estado, sí. México, adivina quiénes firman. ¿Quiénes? El ITAM. El ITAM, ¿escuchaste bien? El ITAM, claro, sí. ITAM, bueno. Y ahí lo ligas, tú sabes cuál es la tesis. Bueno, otro que firma es una porquería llamada CADAC, de un señor que hasta se cambia el apellido, que es Luis Rubio Freiberg, que si alguien conoce qué es CADAC, pues ahí luego me platicas, ¿no? Que es ahí, era un gato de Cedillo y el de los intereses de Cedillo, esa es la realidad. Bueno, que firme o no CADAC, de esto de menos, pero que haya firmado el ITAM, y que no hayamos participado las otras universidades, bueno, ni siquiera las privadas, ya olvídate el TEC de Monterrey, de la Ibero, y otras que me faltaría tiempo mencionar, pero ya las públicas, la más importante de Latinoamérica, la mexicana más importante, que está en el ranking número 5, pues que es la UNAM, y luego tienes a la UAM Xochimilco, de la que por cierto, la UAM en general, perdón, la Universidad de la Xochimilco, fíjate cómo me ven semi-inconsciente, porque me acaban de nombrar director del Centro de Estudios Geoestratégicos de la UAM Xochimilco, mi querido Rubén. Ah, mira qué bien. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hacer estudios muy serios, muy rigurosos sobre geoestrategia, y si a alguien le conviene lo lee, si no, pues que lo tiene, ni modo, así es esto, ¿no? Entonces, de ahí viene ya el proyecto de privatización de Pemex, no es nuevo, y si tú ves cómo se ha acelerado, porque viene en el marco de primero un tratado de libre comercio, luego viene este documento New Horizons, Nuevos Horizontes, y luego viene el ASPAN de Fox, que firma acuerdos secretos que no conocemos, allá en Banff, ¿te acuerdas? En Canadá, que yo también di a conocer antes que nadie, por cierto, en México, y luego tú sabes que en el ASPAN pues viene el acuerdo energético en secreto, ¿no? Sí. De Fox y con Bush y Mulroney, y luego viene Iniciativa Mérida, y ahora nos vamos a la incorporación del Comando Norte. Es decir, yo no vería el proyecto, lo que se llama técnicamente el proyecto de Estrategia Nacional de Energía Peña Nieto aislado. Esto viene dándose como una secuencia desde el 2001, y sí llama la atención que el partido que nacionaliza el petróleo con Lázaro Cárdenas, pues ahora en esta etapa que yo le llamo el nuevo PRI, viejo PRI, el nuevo viejo PRI, ¿me entiendes el juego de palabras, no? Chico, ¿no? Que es más de lo mismo, pues se haya atrevido a iniciar lo que va a ser ya la privatización. Pero aquí tiene que perder de vista dos consideraciones, Rubén. La primera, el petróleo ya está entregado. Lo que queda de Pemex es un cascarón, igual que la CFE. Realmente, si tú te pones a ver todos los contratos, pues ya se los dan a la iniciativa privada y sobre todo las foráneas.
Mira, basta con que tú eches un viaje a Ciudad del Carmen, que es el vuelo uno de los más caros a México, y vas a ver todas las empresas transnacionales que ahí están. ¿Qué hacen unas empresas transnacionales tanto tiempo si no hacen nada? Ahora el que te hace la pregunta soy yo. ¿Qué estarían haciendo aquí si no hacen nada? ¿Qué estarían haciendo ahí si no hacen nada? Bueno, pues en el marco de la globalización, Pues, obviamente no, pero las transnacionales petroleras, pues lo que me dijo recientemente, publiqué, de hecho ahí está en mi página de rubenluengas.com, una entrevista que le acabo de hacer a John Perkins, el autor de Confesiones de un gángster económico. Pues están haciendo lo que él dice que hacen ahí, ¿no? Pues ahí está. Entonces, ni más ni menos. Bueno, luego la segunda, hoy el juego ya no es el petróleo, porque ese está entregado en las aguas profundas. Y es real lo que dices. Hay un verdadero tesoro. Y estás hablando de una fortuna, Rubén, que puede ir entre 5, y aquí cito a Expansión de CNN, estás hablando entre 5 millones de dólares hasta 10 millones de dólares. Estás hablando entre 5 o 10 veces el Producto Interno Bruto de México, que por cierto, lo señalo, y ahorita lo conecto con lo que me vas a preguntar seguramente, Chávez, con Calderón, con el mismo precio del petróleo, bajó México 4 grados, 4 niveles, con Calderón en el Producto Interno Bruto. Nosotros éramos el 11º, y con Calderón pasamos al número 14, medido en nominal, y eso nadie lo está diciendo en México, porque obviamente hay que ocultar esa cifra. Entonces, lo que ellos tiran hoy, la fase ya de profundización, porque México no tiene la tecnología, que no es nada del otro mundo, toma 2 años, pero tampoco tenemos una banca nacional. Entonces, ¿cómo? Porque tú necesitas inversiones, y si hoy tú pides créditos, la banca internacional, porque no son cacahuates, estás hablando de grandes inversiones, magnas, pues solamente la gran banca anglosajona tiene esos capitales, y ellos no te van a decir, sí, te ayudo a invertir. Ellos te van a decir, no, nos vamos mitad mínimo, ¿me entiendes? Como socio capitalista, y nosotros como socio industrial, el clásico 50-50 de siempre. Entonces, eso ya está entregado. Ahora, la segunda fase que viene es el gas shale. Ese es importante. Bueno, ahí no sabemos si se está bloqueando o no. El tiempo lo dirá, porque existen las dos posturas. Una de que es el milagro económico de Estados Unidos, que es su gran reindustrialización, que ahí ya empezó a funcionar la manufactura. Y obviamente, si eso es cierto, y hay que ser muy críticos en esto y sobre todo honestos, México tiene la tercera reserva de gas shale, que se traduce como esquisto, otros los llaman lupitos, y realmente la mayor parte hasta donde yo me quedé lo maneja como gas esquisto, que es el shale gas. Y obviamente ahí pues tienes un proyecto nuevo que tampoco México tiene la tecnología, el famoso fracking, que es la fracturación hidráulica hasta 4,000 metros. Oye, Alfredo. Sí. Entonces, en esto que estás narrando, digamos, dices, no es nuevo, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Vámonos incluso un poco más atrás. Con Miguel de la Madrid entramos al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, al GATT. Con Carlos Salinas, el Tratado de Libre Comercio. Específicamente el petróleo sí inicia con New Horizons, con Nuevos Horizontes en 2001, ¿no? Obviamente no entraría ese proyecto si no se hubiera dado lo anterior con el GATT. Claro, de acuerdo. Y luego, saltándome a Cedillo y tal, que fortalece todo con el señor Fox, lo que ya decías. Conocerle a Salinas, que siempre es el maldito de la película, y yo no lo voy a defender, que cuando Bush le pide el petróleo, él dice sí, pero a cambio de libre paso de personas. Y ahí es cuando Bush es decir, le quedó un mínimo de patriotismo a Salinas. Acuérdate el de la banderita en Agualeguas, ¿no? Ajá. Quizás quedó todo ese nacionalismo ahí, un rancio y añejo. Pero ya luego con Cedillo, que Cedillo no es ningún secreto decirlo, es una patria. Nadie sabe quién es su papá. ¿Tú sabes quién es su papá? Ya lo hemos platicado, sí, o sea, hay un asunto ahí sí privado de que vaya, Bueno, no sé quién es. Pero si tú no sabes quién es el papá de un presidente de México, que muchos dicen, y te cito a alguien que no es citable, Andrés Oppenheimer, que es la darling sionista de los neoliberales en México. Sí. Él dice que es que es alguien norteamericano, otros dicen que es uno de la Secretaría de Hacienda, es decir, nadie sabe quién es. Bueno, al margen de quien sea, el caso está que Cedillo está en la oficina de globalización de la Universidad de Yale, ¿no? Que es un dato importante, ¿no? Su padre es Estados Unidos. Yo te digo quién es el padre de Cedillo. Ya te lo dije, para que nos andamos perdiendo. Obviamente el padre, ya no el biológico, que él no conoce, sino el padre que lo crió. Entonces repítenos,
¿Quién es el padre ideológico de Ernesto Zedillo? José María Córdoba. Claro. Bueno, pero entonces vamos a llegar a Peña Nieto hoy por hoy, porque también sé que el señor Córdoba, por lo menos así lo publicó sinembargo.com, Córdoba y Pedro Aspe. Tú mencionabas aquella reunión secreta en Banff. Bueno, por parte de la delegación mexicana estaba Pedro Aspe y por parte de la de Estados Unidos estaba George Shultz, ¿no? Luego en Waco, Texas, en el 2005, es donde ya con Fox, con Martins de Canadá y Bush, bueno, ya le dan el corolario a esto del ASPAN. Pero hoy, ¿qué papel juega Enrique Peña Nieto para terminar esta parte? Bueno, mira, él sí está a favor de la privatización. Yo creo que nunca lo votó. Lo dijo en el Financial Times cuando era candidato. Luis Videgaray, que es pues una gente muy allegada a Pedro Aspe. La Secretaría de Hacienda prácticamente está en manos de Pedro Aspe. Es decir, estás hablando de un proyecto real. Ellos creen que para salvar a México de la crisis pasa por la entrega del petróleo y del gas. Yo ya me estoy olvidando del petróleo, si te das cuenta, ya está entregado. Sí, estás hablando del gas. Sigue la parte del gas. Entonces, ellos creen que es eso y eso nos va a salvar de las turbulencias que empezaron. Hoy viste la cifra de Goldman Sachs que tiene una desaparición de $20,000 millones. Esto va a crear un efecto tremendo en las finanzas de nueva cuenta. Quizás no sea el momento, como le llaman, el tipo Lehman Brothers de $400,000 millones, que tú sabes fueron a dar a Israel, lo digo con mucha responsabilidad. Entonces, pero ya esto inicia un efecto dominó que habla del mismo Carstens, lo aceptó. Imagínate, el que dijo que la gran crisis de 2008 era un catarrito, pero claro, para su tamaño, pues sí, quizás es un catarrito, ¿no? Y que resultó la peor crisis de la historia de la humanidad. Ahora ya está él muy temeroso y habla por el efecto también de Banca Santander. Ahora, tú sabes que están pidiendo ya la auditoría del oro de México. Nadie cree que México tiene el oro que dice tener Banxico en Bank of England. Wow. Voy a escribir sobre eso el domingo. Bueno, oye, muy bien. Oye, Alfredo, entonces vamos a pasar al tema Chávez. Nomás antes de pasar al tema Chávez, Arturo Sarucán ya tiene nueva chamba. ¿Ya sabes cuál es? A ver. Arturo Sarucán dice por aquí, mira, dice, está en inglés, dice, with an eye through the even, dice, involving and complex global marketplace, the Podesta Group this week launched Global Solution, a new global and risk company. Global Solution will be led by former Mexican ambassador to the United States, Arturo Sarucán. O sea que ahí está. ¿Sabes que Arturo Sarucán Casamitjana era un gato de Castañeda Guzmán? Que a su vez nunca fueron mexicanos. Ya ves cómo insultó ahora Castañeda a los latinos, ¿no? Dice la fauna latinoamericana. Él siempre ha sido anti-mexicano y anti-latino. Él siempre ha sido pro-israelí, no es ningún secreto. Si quieres, un día tocamos el tema de Castañeda Guzmán, con datos rigurosos, nada ahí de cuentos. Es narcolavador, lo digo con responsabilidad. Bueno, a mí me gustaría oye, pero si lo invito y aceptas, ¿avientan aquí un mano a mano? Con él yo no me siento en nada. ¿No? Él que hable por su lado y yo por el mío. Ok, bueno. Oye, vamos a pasar a lo de Hugo Chávez. Hugo Chávez, porque se nos acerca. Hugo Chávez, ha muerto Hugo Chávez. ¿Qué cruza por tu mente? ¿Qué significa esto? Hay muchas cosas, el legado, etcétera. Un chavismo sin Chávez, una Venezuela Maduro, en fin. ¿Qué piensas? ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira, Nacho, Venezuela, sin duda, Chávez tuvo mucha suerte con el precio del petróleo. Él no se hubiera atrevido a hacer muchas cosas que rebasan la dimensión de Venezuela. Lo digo con mucho respeto. No olvidemos que Venezuela es la mitad de México y tiene 27 millones de habitantes. Y además, Venezuela antes de Chávez, incluso con Carlos Andrés Pérez, que era un populista que comparaban con Echeverría, pues digo, no era nada del otro mundo, siempre hubo una gran mediocridad. Nos guste o no, Chávez le da una dimensión internacional, y mañana lo vas a ver durante el sepelio, que ningún presidente de Venezuela ha tenido. Bueno, yo diría el de Simón Bolívar, alguien me corregiría, pero tampoco tuvo ese sepelio que va a tener mañana Chávez. Entonces la dimensión de él, obviamente tuvo un gran conflicto con Estados Unidos, pero le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos. Las refinerías de PDVSA siguen en Estados Unidos, a ese nivel no ha habido ruptura. Ahora también Estados Unidos le ha intentado dar golpe de Estado triangulado a través de España. Es decir, las relaciones, y él optó por otro modelo
en un momento en que Estados Unidos andaba mal en el mundo, y donde es una playa de grandes estadistas jamás vistos en Latinoamérica. Hoy el que hayan llegado Lula y Dilma Rousseff juntos, bueno, eso te habla el renacimiento, bueno, ni siquiera nunca lo habíamos tenido después del colonialismo. Es la primera fase de la gran vivencia latinoamericana, con Correa, con Evo, Cristina Fernández, y el mismo Peña, gusto o disguste, que el PRI tiene una muy buena política en lo que se refiere a Latinoamérica, muy buena con los Castro, etcétera, ha hecho bien en asistir al sepelio. Entonces, en ese sentido, yo insisto mucho en la cuestión del petróleo. Fíjate que Venezuela, cuando entra Chávez, el precio valía $10 y llegó a un pico de 145, y hoy anda en alrededor de 100. Pues imagínate, el milagro económico es ese. Y obviamente también yo te lo digo en el contrario senso, si le dan un bajonazo como manipulan las transnacionales de Wall Street y la Citi, y manipularon el precio del petróleo con la Unión Soviética, que esto le pega duro a Gorbachov. Un día le preguntan a Gorbachov, oiga, ¿y por qué usted fue mediocre y Vladimir Putin tiene mayor éxito que usted? Dice, bueno, es que a mí me tocó un precio de barril entre 8 y $10, y a Vladimir Putin le ha tocado, bueno, todavía no llegaba a 100, le ha tocado a 50, pues sí, pesca mucho, porque además es la joya geoestratégica del mundo. Y esto lo digo a propósito para que México haga caso, es decir, estamos entregando la joya, la mayor joya geoestratégica. Y esto, ante las generaciones que vienen, tiene una gran responsabilidad histórica. Ahora, Chávez lo aprovechó muy bien, pasó a su país de un mediocre 10º lugar en el Producto Interno Bruto, lo pasó al 3er lugar, se dice fácil, detrás de Argentina y de Brasil, y antes que Colombia y Perú. El famoso modelo chileno, ¿te acuerdas cómo lo vendían? Sí, Está sí, en un muy mediocre 6º lugar. De Milton Entonces, Friedman. yo te diría, entonces la transición, ¿cómo va a ser? Yo te lo digo. Mira, independiente, obviamente está muy visto el triunvirato, tienes a Maduro, que es el uncido por el mismo Chávez, luego tienes a Diosdado Cabello, que se andaba moviendo, tiene un cierto apoyo por los servicios de inteligencia militares y el ejército, y luego no perder de vista a Rafael Ramírez, que es el director de PDVSA. Entonces ese triunvirato parece ser que ya llegó a aspereza, ahí va, ya Maduro mañana jura como interino en el Parlamento, del cual es líder Diosdado Cabello. La imagen esa, ¿te acuerdas? El abrazo entre Diosdado Cabello y Maduro en periódico La Jornada. Yo creo que señaló la pauta, pero yo iría más lejos. Ahorita el árbitro va a ser el ejército, no hay que perder de vista. Y ahora una oposición muy corrupta. Tienes un Capriles Radonsky, muy ligado al sionismo internacional, que le acaban de cachar una casa, un departamento en Nueva York de $5 millones. No sé si seguiste esa nota. Leí, pero no profundicé. Y luego tiene otros ahí, le tienen su guardadito, yo lo sé de buena fuente en Caracas, para que no se mueva demasiado. Ya le dieron un lleguecín, como decimos en México, ¿no? Ahí te van los primeros $5 millones. Si sigues, sale lo demás. Bueno, entonces, en este sentido, yo creo que la transición va a ser tersa. Un barómetro ha sido el petróleo, no subió. Si realmente hubiera temor por la transición en Venezuela, se hubiera disparado el precio del petróleo. Ahora, ¿qué va a suceder? Mis escenarios, fíjate que yo no los voy a personalizar. Independientemente de que Maduro tiene que madurar, que el chavismo sin Chávez tiene que madurar, es un experimento único en la historia de Venezuela. Tiene que saber comportarse con las nuevas reglas de juego, primero las internas y luego las propias del Estado, las regionales. Hemos visto un gran apuntalamiento de la región, porque tú sabes, si se cae Venezuela, quien sigue es Brasil, que es la nueva potencia sudamericana. Por eso no es gratuito que hayan asistido Lula y Dilma juntos. Y esto que son los socialistas, los demócratas, los socialdemócratas aceptables, ¿no? Para los financieristas. Entonces, yo mis escenarios son 3 y son muy sencillos, mi querido Rubén. Independientemente de que sea magnífico el presidente, partiendo de la base que va a hacer un gran papel. Pero a veces tienes cuestiones estructurales que se te escapan de la mano y que no las manejas tú, como es el precio del petróleo. Si el petróleo sube, obviamente beneficia a Venezuela. Si el petróleo queda estable, como siempre lo pedía Chávez, porque eso muchos dicen,
bueno, es suerte que haya subido el precio del petróleo con él, no es cierto. Él tuvo un gran acuerdo con Arabia Saudita y con Irán para pedir un precio justo del petróleo, y los tres estaban pidiendo un precio entre 8 y 100 dólares el barril. Bueno, si llegamos al precio justo, vamos a poner entre 70 y 100, yo veo estabilidad, siempre y cuando se maneje bien el interno del presidente. Y el tercero, y ahí sí, aunque se maneje muy bien, aunque traigas a la Madre Teresa de Calcuta, con un precio, Rubén, a 30 dólares, sí resquebraja la estabilidad interna de Venezuela. Oye, mi hipótesis, Alfredo, a ver qué opinas de mi hipótesis, ya para antes de pasar a ver si hay alguna pregunta de quienes nos están viendo para ti. Mi hipótesis es que las siguientes elecciones las va a volver a ganar Chávez desde la tumba. Es decir... Sí, ya las ganó, ¿cierto? ¿No? No, esa ya está. Es decir, yo ya doy por descontado que Maduro va a ganar, va a arrasar en las elecciones, por el efecto sentimental, el efecto campeador. El efecto sentimental, claro. ¿verdad? Eso es normal. Y ayer lo vimos, la gente se volcó a las calles, y aún la gente que no estaba a favor de Chávez, que hubieron muchos chavistas que en la última elección, en la reciente elección, sí no votaron por él, van a regresar, sin duda alguna. Fíjate, entonces, bueno, yo creo que veo un gran, yo creo que está ya prácticamente hecha el resultado. Por eso que estoy diciendo el precio del barril, en lugar de, no ha variado mucho, hasta ha bajado un tantito. Bueno, vamos a ver, Carlos, ¿hay alguna pregunta de la audiencia para Alfredo Jalife de la jornada? Adrián. Sí, tenemos, bueno, hay una yo creo que representa algunos tweets que se han mandado. ¿Qué pasará con petróleo después del sexenio de EPN? ¿Cómo se puede rescatar? Y este es un tweet de Alex Vago 33. ¿Se puede rescatar el petróleo mexicano después de Enrique Peña Nieto, Alfredo? Sí, siempre puedes volver. Yo hablo ya de hay que prepararnos a educar a la próxima generación, o en 5 o 10 años, no sabemos, depende mucho de las circunstancias, si no da resultado, podemos vivir la segunda nacionalización del petróleo y del gas de México. A mí ya no me gusta tocar el tema del petróleo solo, es un error. Sí, de energéticos en general. Sí. Bueno, ¿otra pregunta, Adrián? Sí, bueno, esta pregunta no está muy relacionada con el tema, pero parece ser que le puede llegar mucho al doctor Jalife. ¿Qué piensa del gobierno de Chiapas y sus medios de comunicación? ¿El gobierno de Chiapas? Esto lo envió, sí, Carlos. Bueno, ¿Qué tiene que ver con el tema? ¿Qué tiene que ver con el tema? No, sí, hay que sujetarnos al tema, porque si no, nos empezamos a hacer pipí fuera de la nica. Capas, oye, tú sabes que yo soy mayófilo, cuando quieras hablamos de Capas, de Palenque, no hay problema. Bueno, sí. Vamos a centrar. Vamos centrados en el tema, sí, pero te decía que en el tema. ¿Hay otra del tema? Me dijiste profesor en italiano. El controverso profesore. Bueno, hay una que ya se relaciona mucho con la discusión y la polémica en las redes sociales, y es que preguntarle al doctor Jalife por qué es que Krause y Castañeda luchan para que México jamás se integre a Sudamérica. No lo eches a andar, hombre, tampoco tiene que ver ahorita mucho con el tema, pero en fin, a ver, te la dejo a ti. No, ¿sabes qué? Eso, si quieres, en una ocasión podemos hablar de... Mira, lo que pasa ahorita hay que verlo, yo no lo personalizo. Lo que este dúo perdió, desde el punto de vista de la dinámica histórica, perdieron. Ellos son neoliberales a ultranza. Bueno, Castañeda, ya sabes, es un saltimbanqui, era del Partido Comunista cubano, luego francés, luego se vistió de guerrillero con un traje de Christian Dior en la selva boliviana con Regis Debray, ¿no? Luego fue aliado de la maestra Elbester Cordillo, luego fue foxiano, ¿no? Y ahora ya es de nuevo neopri, pero sí, nunca ha dejado de ser sionista. Esa es su constante en la vida. Ahora, su padre es muy respetable, para que veas que yo no tengo nada personal. Yo creo que el padre fue uno de los mejores cancilleres de México, al revés de Castañeda, que los sacaron a patadas a los dos años. Y creo que hasta los saca Martita, ni siquiera fue a Estados Unidos como él inventa. Entonces, mira, yo creo que aquí no hay que personalizar. Estos intelectuales orgánicos del sistema tuvieron 30 años hablando solos, monólogos. Cuando les toca vivir el auge del neoliberalismo,
Y ahora ese neoliberalismo en Latinoamérica pues se está desplomando, esa es la realidad, con gobiernos que no son neoliberales y que tienen mucho éxito. Entonces, yo mi choque con ellos no es a nivel personal, yo aposté a otro modelo que no es el neoliberal. Mi modelo es el humanista, muy latino, yo soy muy pro-latino, y obviamente pues tenemos que chocar, nada más que a ellos les conviene personalizar. Por ejemplo, si yo digo, oye, ahí está, Castañeda Guzmán forma parte del Consejo de Administración de Stratford, que es un banco cuyo presidente lo metieron a la cárcel por lavado de dinero al cártel del Golfo. ¿Sabes cómo contesta? Jalife es antisemita. Bueno, ¿qué tiene que ver el antisemitismo en esto? Yo estoy hablando de un pillo narcolavador que se llama Castañeda Guzmán. Yo no estoy hablando de nadie además, él no es semita. Yo soy 4 veces semita. Fíjate lo que son las... Él es de origen lázaro-ruso. Vamos, eso. Yo sí preferiría en esta ocasión dejar eso. Yo sé que ahí en el Twitter ese tema se maneja mucho, pero como decíamos, ¿no? Suscribirnos al tema que le damos hoy. Sí, bueno, me la planteaste y dijiste que... No, acá sí. Adrián, ¿alguna otra pregunta directamente del tema de hoy? Pues Chávez, Raf Vic 1 pregunta, Chávez fue un estratega geopolítico muy singular. ¿Qué cambió realmente en Sudamérica? Bueno, con esa terminamos. ¿Qué cambió realmente en Sudamérica? Dice no en Venezuela, sino en Sudamérica. No, sin duda alguna, al nivel de Venezuela, nadie había hecho lo fuera de Bolívar. Hay que reconocerlo, nos guste o no. Puede estar uno de acuerdo con la política interna o no, pero me suscribo a la cuestión geopolítica. Lanza el ALBA. Él es uno de los que tumban el ALCA, el gran proyecto de Estados Unidos. Está detrás del UNASUR, está detrás de la divisa común sudamericana, está detrás de la creación de Telesur, está detrás del apuntalamiento y entendió que el liderazgo real al final de cuentas del UNASUR lo tenía Brasil por su dimensión. No recordemos que Brasil como país tiene el doble de habitantes tiene la mitad de habitantes de Sudamérica y el PIB equivalente, es decir, la mitad del PIB de Sudamérica, se dice fácil. Entonces, él entendió muy bien, supo maniobrar entre el castrismo de los hermanos Castro, Fidel y Raúl, con el ALBA. También entendió perfectamente que el gran líder era Brasil y se conectó muy bien con Cristina Fernández y de ahí su ingreso al Mercosur, por el error que comete Estados Unidos con el golpe inducido en Paraguay. Entonces, desde el punto de vista geopolítico regional, tuvo enorme alcance que nadie ha hecho. Y a nivel internacional también, Es decir, si tú me preguntas al final de cuentas, si tú le pusieras un epitafio, obviamente no te voy a decir, Chávez leía bajo la lupa, no voy a llegar a tanto nivel, ¿no? Digo, ya si fuera Bastoso, si fuera Castañeda pondría eso, ¿no? Yo lo que te diría, sin duda alguna, es de los estadistas latinoamericanos que mejor entendió la geopolítica global, su acercamiento con los BRICS, Brasil, Rusia, China, India, ¿no? Sudáfrica, y también con Irán, que era la parte polémica, ¿no? Pero él entendía perfecto la geopolítica mundial, y por eso, a mi juicio, selecciona a Maduro. Es decir, a él le interesó al final de cuentas. Yo creo que Chávez, fíjate, me atrevo a decirlo, leyéndolo post-mortem, dijo, en lo interior sí se sostiene mi proyecto chavista, con la gente, mal que bien se van a acabar entendiendo, pero ¿quién va a llevar adelante mi legado geopolítico? Y por eso escogió al que fue su canciller, que lo entiende perfectamente. Y además que fue conductor de metro, pero un gran sindicalista y un gran negociador y facilitador. Esta parte, aunque ahorita tiene un discurso muy duro, incluso hasta virulento para muchos gustos, yo creo que Maduro va a ser sorprendente en la presidencia. Bien, pues fíjate que ahí te aviso, próximamente estamos planteando para la estación de radio en KPFK, vamos a hacer programas especiales y estaré mandando reportes tanto en inglés en KPFK a nivel nacional con KPFK y en español, y viajaremos allá a Caracas, Venezuela, para cubrir el proceso electoral post-Chávez. Alfredo, pues te agradezco muchísimo por este enlace con nosotros aquí en rubenluengas.com, redgeneración.com, pues haciendo este esfuerzo de comunicación alternativo. Te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo ya para terminar.
Bueno, que fíjate que tocaste dos temas de dos países que queremos mucho, México, nuestro México, y Venezuela como país latino, al que estamos hermanados, sobre todo en esta circunstancia tan dolorosa y delicada. Pero fíjate que el común denominador de ambos es el petróleo y el gas. Sí, cierto. Bueno, Alfredo, pues te agradezco mucho y ahí te exhorto para que en tus miles de seguidores en Twitter, pues nos ayudes a difundir este espacio para que la gente sepa que existe. Porque nosotros consideramos que el éxito de alternativas en los medios de comunicación, como están cerrados los convencionales, pero no te sientas mal que te hayas ido de esa televisora donde estabas, bueno, ya no sé qué fue, ahí luego tú sabes mejor qué pasó, pero obviamente nos llamó la atención que ya no estuvieras ahí, porque eras muy exitoso, pero tú estás con la nueva tecnología, Rubén, estás construyendo, la otra se está cayendo, y ya vivió su máximo. Hoy la verdadera fuerza está en los medios alternos, y qué bueno que tú, en lugar, otros se hubieran ido a llorar. Bebe Gutiérrez Vivo, por ejemplo, lo corren de la radio, ni siquiera estaba en la tele, y ya, se acabó. Lo voy a entrevistar el próximo miércoles para mi programa de radio a José Gutiérrez Vivo, vive en Texas. Lo que le preguntes, a esa pregunta se la puedes poner de mi parte, ¿qué siente él de su radio, de aquel anda con las redes de ahora, y por qué no le entró? Él no le entró ni a la tele, que creo que le entró un poco y le fue mal, ¿no? No lo sé, la verdad, no me acuerdo. Yo, más o menos, pero sí en los medios alternos no está presente Gutiérrez Vivo. Entonces, tú supiste darle el switch, y eso es muy bueno, te felicitamos, porque a nosotros nos importa, la sociedad civil, los que somos de pensamiento crítico, que existe una pluralidad de opiniones y sobre todo pluralidad de medios, porque a mayor pluralidad, obviamente mayor democracia. La verdadera democracia del siglo XXI se refleja en los medios masivos de comunicación, no en el IFE, no se maneja en la vieja televisión. Por eso el movimiento Yo Soy 132, quien no entienda el Yo Soy 132, pues no entendió cuál es el nuevo México. Claro. Bueno, yo tengo la convicción de que ahí donde todo el mundo piensa igual, pues nadie está pensando. Por lo tanto, este espacio, y lo digo abiertamente, está abierto a todas aquellas personas, incluso referidas en el programa de hoy. Ojalá lo tomaran en cuenta este espacio, humilde, ahora. Okay, ya se van a pasar y ya tienen toda la televisión de México. Pues eso sí. A nosotros nos dejan entrar en la televisión de México. Sí. Estamos en la lista negra. El mismo Krause un día se lo dijo John Ackerman. Un día tiene un encontronazo, le dice, bueno, ¿quieres? Porque él decía, es que yo puse a Poniatowska, yo puse a Rolando Cordera. Bueno, pues pone a gente que él puede controlar. Imagínate a mí que me controle Krause. Bueno, Alfredo, pues te agradezco mucho. Saca el domingo de qué vas a escribir, nada más si nos repites, ¿qué vamos a leer? No lo sé, pero quizás estaba pensando esto del oro que desapareció, no lo sé. Bueno, sí está, pero no saben el recuento, ha hecho noticia mundial. También está lo del petróleo, que me llama mucho la atención, lo del petróleo y Venezuela, y que verlo en la dimensión estructural, no irme más a lo personal, que ya lo han hecho todos. Claro. Ahorita yo soy más del género económico, geopolítico, desgraciadamente no soy muy sentimentalista, mi vida privada ya lo hago demasiado para seguirlo en la vida pública. Claro. Alfredo, pues muy buenas noches, te agradezco mucho. Lo mejor, Rubén, éxito. Gracias, un saludo allá a la Ciudad de México. Alfredo Jalife Ragme, columnista del periódico La Jornada, autor de libros, conferencias, etcétera. Y yo acá un poquito de broma porque luego leo ahí sus polémicas en Twitter, le digo el controverso profesor, que me lo toma a bien. Gracias, Alfredo Jalife. Vámonos pues con la recta final, porque ahora sí ya nos pasamos también de tiempo y en fin. Carlos, adelante. Muy buenas noches a todos. Vamos con titulares de prensa nacional con Nash Armia. Perfecto, adelante, te escuchamos. Buenas noches, Rubén, buenas noches al auditorio. Pues los titulares de prensa el día de hoy, lo que manejaban mucho fue la fotografía del cortejo fúnebre de Chávez en Venezuela, el cual duró 7 horas, y bueno, pues toda la gente que lo acompañó. Entre otras cosas, Reporte Índigo nos publica un discurso contra la violencia. La estrategia de seguridad cambió y se refleja en las palabras presidenciales.
Sin embargo, el crimen organizado parece seguir con su misma agenda, ya que conoce los focos rojos que enfrenta esta administración. Por su parte, el Universal exhibirá la cuenta nacional bancaria y de valores deuda de Estado, alista registro de pasivos y plan para regular créditos. La jornada, Nora Ugarte, Dale espalda a la maestra, colaborará con la PGR. El diario Reforma, fondean al PANAL, cómplices de Elba, aportaron 1 millón de pesos en 2012 como simpatizantes. Y también reporta, partido Alife, acusados de lavado donaron recursos a campaña de Cuadri. Por su parte, el Excelsior, hallan en Pemex red de corrupción, funcionarios advierten que podría ser un obstáculo para la reforma petrolera. Y Angélica Rivera preside el DIF, ayer asumió el cargo de presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo, en donde dio a conocer que recorrerá el país para conocer las necesidades de primera mano. Y finalmente el diario Milenio dice, va la PGR por Granier, Murillo Karam solicita la documentación del fraude por 1.900 millones de pesos. Y pues estas son los principales titulares. Perfecto, muchísimas gracias por estos titulares. ¿Qué más, Carlos? Tenemos las breves nacionales con Irving Selván. Vamos. Buenas noches, Rubén. Vamos con las breves nacionales. Podría presentarse el lunes propuesta de reforma en telecomunicaciones. El coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, anunció que se espera que el lunes se presente la iniciativa de reforma en telecomunicaciones que suscriben los integrantes del Pacto por México. También tenemos, Rubén, Enrique Peña Nieto parte a Venezuela a funerales de Hugo Chávez. El presidente Enrique Peña Nieto llegará a Caracas, capital de Venezuela, a partir de las 10 de la noche, o debió haber llegado a las 10 de la noche, donde pernoctará para participar en las exequias durante la mañana del viernes. Hasta el momento ya son 29 jefes de Estado y de Gobierno los que se han confirmado de asistir a los funerales de Estado de Hugo Chávez. Critica también, tenemos por aquí, critica Videgaray llamado a protestar contra IVA e IP en Pemex. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, consideró que quien dice que Pemex se va a privatizar, lo único que quiere es confundir a la gente, pues esa afirmación no tiene ningún fundamento, ya que no es la intención del presidente de la República. Nunca se ha planteado eso, dice Videgaray. También tenemos la última que dice, PGR aún no trae denuncia contra Granier, se determinará competencia, dice Murillo. El Procurador General de la República, Jesús Murillo, puntualizó que él se trajo de las oficinas de la delegación de PGR en Tabasco el expediente, mas no trajo las indagatorias, porque aún debe determinar si es de competencia de PGR en caso de que se encuentren involucrados recursos federales. Pues estos son las breves nacionales, Rubén. Un saludo. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de regresar con Carlos, déjeme decirle algo que me llega a mi Twitter, que no pude ver mientras estaba yo hablando con Alfredo. Dice Sergio Armando en Twitter, me dice, Rubén Luengas, te deseo que no termines como Jalife. Luis Monroy, la verdadera fuerza está en los medios alternos, dice el doctor Alfredo Jalife. Repite luego, saludos a Rubén Luengas y Alfredo Jalife, muy buen esfuerzo en TV Alternativa, larga vida al programa. Luego me ponen por acá a Micheluf, dice, ¿por qué seguimos aceptando dólares por petróleo y no euros? Luego, no es hipótesis, es verdad, está haciendo campaña muerto. ¿Por qué crees que cambiaron el ataúd? Dice respecto a lo de Chávez. Luego, para Jalife, ¿podrá la movilización ciudadana ser suficiente para detener la mal llamada reforma energética? Bueno, eso se lo preguntaron. Luego por acá Martín Arcaya, no lo creo, el chavismo está dividido, o sea, dice que no va a ganar el chavismo, todo servido para Capriles. O sea que según Martín va a ganar Enrique Capriles y no Maduro. Mi hipótesis es que, repiten aquí lo que acabo de decir, Artemisa. Luego por acá dicen, buenas noches, señor Luengas, ¿podría preguntarle al maestro Jalife su opinión respecto al supuesto suicidio? ¿Cuál suicidio?
no sé, ya no lo tenemos. Luego Sergio Armando nuevamente dice, qué horror, yo fui primero, yo el primero, o sea, criticando a Alfredo Jalife de personalista. Y por ahí sigue la cosa, son varios comentarios, pero pues ya es noche. Carlos, ¿con qué seguimos ya para terminar? Tenemos la sección internacional con Adrián Quijada. Perfecto, adelante Adrián. Pues rápidamente, el New York Times, el Vaticano afronta presiones y filtraciones antes de la cónclave. El Vaticano trata de frenar presiones y filtraciones en vísperas de la sucesión de Benedicto XVI. Por favor, tengan piedad de mí. La frase del cardenal Severino Poleto, de 79 años, dirigida a los periodistas que lo abordaron en masa cuando abandonaba la reunión de las congregaciones generales. Resume por sí sola toda esta frase la situación del Vaticano en vísperas de una cónclave para el que aún no hay fecha. El país, Corea del Norte, amenaza con un ataque nuclear a Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba por unanimidad las sanciones más duras nunca antes impuestas al último régimen estalinista. Un ataque nuclear contra Corea del Sur o Estados Unidos equivaldría probablemente a la destrucción de Corea del Norte y a la liquidación de su régimen. Los Angeles Times. El Senado confirma a John Brennan como director de la CIA. El proceso de confirmación del nuevo director ha estado marcado por la polémica en torno al programa de los drones. El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves a John Brennan como director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, tras un largo proceso que ha enfrentado a la Casa Blanca con legisladores republicanos y demócratas. Y finalmente, la República de Italia, Berlusconi, condenado a 1 año más de cárcel. Un tribunal de primera instancia resuelve sobre el primero de los 3 casos que afronta el Calivier este mes. A finales del pasado mes de octubre, Berlusconi fue condenado a 4 años de cárcel, que luego fueron reducidos a 2, y a una multa de 10 millones de euros por fraude fiscal. Por mi parte es todo. Buenas noches. Muy bien, pues de este nuevo Brennan, director de la CIA, no solamente por los drones, sino que también, fíjese que una vez Público.es, que es un periódico que respeto, pero la regó durísimo, porque presentó a Brennan como alguien que cuestionaba los métodos de tortura, y es todo lo contrario. Él apoya los métodos de tortura, Brennan, o sea que el señor Barack Obama, con este hombre en la CIA, continúa con los mismos métodos que tuvo el expresidente Bush respecto al uso de la tortura, que aquí le cambian el nombre, dicen que no es tortura, Estados Unidos no tortura. Bueno, ¿algo más, Carlos? No. Es todo por el día de hoy. Es todo por el día de hoy. Bueno, pues ahí ven. Tuvimos a Alfredo Jalife, tuvimos a Alberto Atié con la cuestión del cardenal, tuvimos la cuestión de este nuevo grupo que surge en Michoacán de autodefensa, que presenta un video que sacamos de Revolución 3.0.com, un excelente medio alternativo donde está Pigmenio Ibarra ahí, o sea que los felicitamos, gracias, y en la medida en que los medios alternativos unamos esfuerzos para darle una opción a la audiencia, pues qué importante, ¿no? O sea que vamos a ver, aquí estamos luchando, estamos trabajando, me despido desde Los Ángeles, pero antes que se despidan allá en México. Adelante, Carlos. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana. ¿Quién más? ¿Adrián? Ya no está. Buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros otra vez. Perfecto. ¿Quién más anda por ahí para despedirse? Está Nash, está Irving. Bueno, adelante. Aquí estoy, muy buenas noches y gracias por acompañarnos a todos. Ya, Irving. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, pues aquí está este equipo de Red Generación. Les invito pues a que entren en redgeneración.com, rubenluengas.com. En ambos espacios pueden sintonizar esta señal. En el caso mío, pues yo tenía abandonado mi canal de YouTube. Ya no está abandonado, les invito también a que ingresen ahí al canal de YouTube y todos los días ahí, tanto en Red Generación, su canal de YouTube y el mío, se sube esta grabación para que ustedes la puedan volver a ver, difundir, lo cual sería pues realmente interesante. Un abrazo a todos, muchas gracias, pásenla bien y mañana viernes pues aquí les esperamos, 8 de la noche Los Ángeles, 10 de la noche México. Hasta mañana.